Bien, amigos, hoy día la charla se tratará sobre Abdul Baha en Tierra Santa durante la Primera Guerra Mundial. Abdul Baha decía que él era feliz cuando se encontraba en prisión, porque aquellos días transcurrieron en el sendero del servicio. En una cita, él dice: la libertad es una cuestión de lugar. La libertad no es una cuestión de lugar, sino de condición. La mayor prisión es la prisión del yo. En 1901, 13 años antes de la Primera Guerra Mundial, la vida de Abdul Baha estaba en peligro por los enemigos que se alzaron contra él. Pero a pesar de eso, trabajó arduamente por la causa de Dios, con una confianza inamovible y una fortaleza imperturbable. Explica Choy Efendi en Dios pasa, que la confianza que él continuó con la construcción del sepulcro del Bab, continuó construyó el Masjid Aqsa en Ashgabat, Turkmenistán. Redactó su voluntad y testamento. Escribió 90 tablas por día. Mandó restaurar la sagrada casa del amado Bab. Materializó la compilación de respuestas a algunas preguntas. Publicó y difundió los libros bahá'ís. Nutrió las instituciones embrionarias de carácter administrativo, espiritual y educativo a través de los heraldos y campeones de la alianza, de una fe que se expandía por todo el mundo. Nada le impedía su atención para con los marginados, los pobres, los enfermos, los huérfanos, los humillados. En 1908, la revolución de los jóvenes turcos puso fin a su encarcelamiento. 2 años después, emprende su viaje por Europa y Norteamérica. Durante su gira por Europa y Norteamérica de 1911 a 1913, Abdul Baha describió a menudo la condición de Europa como al borde de la guerra. Declaró en una charla en octubre de 1912 que dentro de 2 años una sola chispa bastará para hacer arder toda Europa. Para 1917 habrán caído reinos y habrán sacudido la tierra cataclismos. Los periódicos informaron sobre sus conferencias, destacando sus advertencias a la humanidad sobre una guerra inminente y la necesidad urgente de unificación. Aquí vemos en inglés una de las charlas, ¿no? Uno de los titulares sobre sus conferencias que él daba. Acá abajo tenemos la traducción, dice The New York Times del 21 de abril de 1912, describe las charlas que Abdul Baha dio durante su visita a la ciudad. Observando la importancia que Abdul Baha dio a la cuestión de la paz, podemos leer en El Siglo de la Luz una publicación encargada en 2001 por la Casa Universal de Justicia. Desde un comienzo, Abdul Baha mostró gran interés en generar un nuevo orden
internacional. Por ejemplo, es significativo en sus primeras referencias públicas en cuanto al propósito de su visita al país, hiciera particular hincapié en la invitación que el comité organizador de la Conferencia de Paz del Lago Mohon le había extendido para que se dirigiese a esta audiencia internacional. Aparte de lo dicho, la lista de personas influyentes con la que el maestro departió durante largas horas, tanto en Norteamérica como en Europa, sobre todo personas que procuraban promover la meta de la paz mundial y el humanitarismo, refleja su conciencia de la responsabilidad de la causa que la causa tiene con el conjunto de la humanidad. En uno de los episodios de la vida, en la historia de Abdu'l-Bahá, ¿no? Cuenta que en 1901 él había comprado unos terrenos de 990 hectáreas a 100 kilómetros de Acá, al sur del mar de Galilea, vecino de Jordania y el río Jordán y Yarmuk, en Adasiyá. Lo hizo por su interés en la agricultura y el desarrollo rural. El terreno era difícil, con dunas y matorrales, y pidió a la gente que sembrara, y durante 6 años los ladrones se llevaron las cosechas. En una segunda fase, ellos tuvieron éxito, porque Abdu'l-Bahá escribió a los granjeros de Irán que vinieran para trabajar la tierra. Ellos eran familias de alrededor de Yas. Entonces él les dijo 2 cosas. Les dijo que este era un lugar inhóspito de la tierra y que con la ayuda de Dios con el tiempo cambiaría el clima. Una segunda cosa que él les había recomendado y les dijo muy en claro, les dijo que ellos se sentaran a consultar y que se dividieran las tierras de acuerdo al tamaño de cada familia. Construyeron sus casas de barro de la misma tierra. Luego sembraron cebada, trigo, con excedentes que guardaban. Ellos tenían 2 cosechas por año. Les dijo que tuvieran valores morales y espirituales, que muestren un sentido muy alto de rectitud y conducta en el trato con los demás, que lograran tener amistad con sus vecinos y con quienes compraran sus productos. En 1919 le regalaron 7 plantaciones de plátano de la India y guió a los granjeros para que ellos pudieran plantarlas. Sembró eucalipto que combatió la malaria y también para espantar a los moscos y zancudos. Criaron ganado y de ello obtuvieron el abono para la tierra, los fertilizantes. Les pidió que vendieran en ciudades más alejadas y que compraran ahí sus productos, y eso ayudó a la economía regional. Practicaron el sistema de irrigación, les llegó luz, tractores, y pidió que aprendieran otras ocupaciones. De este modo, Abdu'l-Bahá practicó la justicia y la sostenibilidad. Abdu'l-Bahá era dueño de los terrenos
y ganaba la tercera parte de las ganancias de los granjeros. Luego les bajó a la quinta parte. Luego pidió que el 80% se invirtiera en la producción y les advierte que compartieran sus ganancias con los trabajadores, porque de lo contrario ellos lo harían por la fuerza. Y así fue pues como fue desapareciendo la invasión de los ladrones. Cada cierto tiempo consultaban con Abdul-Bahá acerca de lo que ellos deberían sembrar. En 1910 diversificaron sus cultivos. Los convirtieron en verduras, los convirtieron en frutas. Luego, en 1914, Abdul-Bahá los visitó por un mes y ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial y dijo que habría hambruna y tragedia. Pidió a los granjeros que vaciaran sus bodegas, que compraran granos de los pueblos y de las aldeas vecinas, ¿no? Y los guardaran para comer y para sembrar el siguiente año. Enviaron todo el grano excedente que tenían a Acá y a Haifa en 200 camellos, ¿no? Que luego más adelante él guardó y racionó. Con estos alimentos, con estos productos, alimentó a los pobres sin importar su procedencia, y esto fue lo que salvó a miles y miles de gente. Y esta fue la razón por la que el gobierno británico, en una ceremonia, Abdul-Bahá fue condecorado como el caballero del Imperio Británico, como Sir Abdul-Bahá Abbas. Abdul-Bahá enfatizaba en la moral y espiritualidad junto con la acción social. Los mandó a estar unidos, les creó capacidad, los valores de amistad y la amistad que hicieran con los vecinos se veía reflejado en la producción del mercadeo que los hizo prósperos. En 1920 vuelve de visita a Adasiyah y continúa dando consejos. Esta vez lleva a Choyefendi, a quien lleva a conocer a caballo el lugar. En 1924 se formó la primera asamblea. En 1931 construyeron su centro Bahá'í. En 1960, con la reforma agraria, obligó a los bahá'ís del lugar a salir, pero ellos se fueron como pioneros a diferentes países. Este sistema de modelo de desarrollo rural de su país, aplicando los principios de la fe y de la agricultura, del desarrollo justo y productivo y sostenible. Abdul-Bahá fue el catalizador para convertir los matorrales en terrenos productivos y ayudó a cientos de familias, contribuyó a la economía, se creó capacidad moral que le permitía vivir en unidad y armonía, creando desarrollo comunitario. Entonces, a través de este episodio de su vida, no solamente vemos que Abdul-Bahá calma la hambruna de miles de gente, sino que creó una vida comunitaria, ¿no? Un modelo de vida
comunitaria. Aquí observamos mapa del norte de Israel. Ruby, explica un poco sobre el mapa. Sí, el mapa es la ubicación del terreno que Abdu'l-Bahá había comprado. Ahí está el mar de Galilea y los terrenos fueron comprados al sureste del mar de Galilea, del río Jordán y Yarmuk, en Adasilla, ¿no? Es al sur de Acre, ahí está Acre, y a la derecha abajo está el mar de Galilea. Ok. Ahí está Abdu'l-Bahá cuando fue condecorado como caballero del Imperio Británico, ¿no? Por sus logros, ¿no? Bueno. Aloha. Estoy muy feliz de estar con ustedes. También mucha alegría para un poco conversar sobre Abdu'l-Bahá, ¿no? Que hacemos todo esfuerzo para entender a Abdu'l-Bahá, aunque es difícil, ¿no? Pero a nuestra medida de entender tratamos de resaltar su esfuerzo, sus logros, su importancia. Si es un misterio de Dios, ¿cómo podemos? No es tan fácil hablar de un misterio de Dios. Bueno, Abdu'l-Bahá regresó el 5 regresó el 5 de diciembre de 1903 a Haifa. Entonces, parte del Imperio Otomano, Turquía, que sabemos que hasta la fecha el gobierno de Turquía tiene gerencia sobre el mundo musulmán. Haciendo un paréntesis, ustedes escucharon últimos años grupos islámicos que han hecho todo el desastre en Irak, en Siria, tanto miles de muertes causaron. Esos grupos islámicos no sabían quién le daba armamento, tanques, misiles, que hasta eran capaces de trajeron un avión ruso abajo. ¿Quién les daba todo ese armamento? Era el gobierno de Turquía. Y calladamente, por abajo, estaba abasteciendo de armamento a ese grupo de terroristas que querían hacer califata, que imperio musulmán en el mundo. Estamos hablando ahora, actualmente, 2 años antes de pandemia. Imagínense en época de Bajola, del Bab, ¿no? De Abdu'l-Bahá, ¿qué diablura no hacían ellos? Entonces, eso es un gobierno de genocidas, para que tengan un poco conocimiento de lo humano. 100,000 cristianos lo mataron en una ceremonia religiosa que estaba en la calle, lo mataron el siglo pasado. Entonces, ese es un gobierno sanguinario hasta el momento. Callado, pero hace todo. Entonces, en ese momento manipulaba todo este imperio y sigue manipulando. Y otros países musulmanes ya son subordinados por Turquía. Consciente de la guerra que se avecinaba, tomó medidas para proteger a la comunidad bahá'í bajo su administración y para evitar una hambruna en la región. Una de sus primeras decisiones al regresar a Tierra del Santo fue enviar a casa a todos los bahá'ís que estaban de visita de ese extranjero. Bien, entonces, mientras que los gobernantes interesados en Tierra Santa, sabemos que
británico con su equipo, grupo tumano con su equipo, que no querían abandonar Tierra Santa. El grupo británico quería desplazarlos, entonces hubo guerra entre los aliados para apoderarse de Tierra Santa. Mientras que ellos están pensando en armamento más fuerte, en tanques, en no sé qué, cómo invadir, cuánto matar. Abdul-Baha estaba con una visión, ¿no? Preveniendo todo hambruna, preveniendo todo desastre y pensando en bienestar de los demás. Así que Baha'u'llah era como un santo, como un Dios, Abdul-Baha como un santo, como Dios en la Tierra Santa, preparando la tierra con su cosecha, dando protección a los demás. Mientras que gobernantes, cuánto mato, a quién mato, con quién me reúno, cuánto tierra agarro, estaban en otro forma de pensar. Entonces ahí vemos ya un poquito más de ese misterio de Dios que Abdul-Baha, ¿no? El título que le da Qudus a Abdul-Baha cuando 5 años tenía bebito. Qudus lo visitó en Teherán, capital de Irán, lo llamó misterio de Dios. Luego Baha'u'llah afirma esto, pasando 20 años después afirma este título. Qudus, el último letra viviente. Entonces, vemos ahora, cada vez estamos tocando de este mar de conocimiento que es Abdul-Baha. Estamos apenas mojando dedos de nuestro pie de este océano. O quizás una gota de este océano estamos compartiendo. Y Abdul-Baha tiene un montón de títulos. ¿Acaso ese título se repartió como palabras bonitas? Cada título de Abdul-Baha merece pensar, investigar, dar charlas para poder entender por qué esos títulos. Igual cuando hermanos de Abdul-Baha, Bayahanum, dicen la hoja más sagrada. O sea, con un título que se repartió, la hoja más sagrada. ¿Pero por qué es una hoja más sagrada? ¿Por qué? Cuando Baha'u'llah iba a prisión, Abdul-Baha estaba triste, hasta lloraba porque era bebito. Era Bayahanum, era quien que se encargaba de sustento de hogar. Entonces, vemos, fue Bayahanum. Cuando Abdul-Baha viajaba al extranjero, sus 2 viajes a Europa y a Estados Unidos, ¿quién se encargó del mundo Bahá'í? Bayahanum. Y cuando Abdul-Baha fallece y Shoaib Effendi se entera que es mano de causa, la ha chocado. ¿Cómo voy a abandonar este vida humano, ser santo de noche a mañana? Se refugia en montañas de Suiza para pensar, para meditar. ¿Y quién tenía cargo de la fe de Tomoda? Era Bayahanum. Entonces no es que porque se reparten títulos en la fe Bahá'í, Bayahanum, la hoja más sagrada. ¿Por qué es la hoja más sagrada? Él hizo trabajo de Baha'u'llah, como ayudar a su hogar. Hizo trabajo como Abdul-Baha, dirigir un mundo Bahá'í. Hizo asumir responsabilidad de Shoaib Effendi. O sea, hasta que Shoaib Effendi terminaba su reflexión y aceptar esa posición de santo. O sea, que noche mañana y digan santo, depende de todo, no es fácil. Es que todo en ese momento hubo dificultades, era Bayahanum, hermano mayor de Abdul-Baha, que sostenía toda la fe Bahá'í. Entonces, por eso le ponen hoja más sagrada. Entonces, cuando hablamos de Abdul-Baha, misterio de Dios, no es tan fácil, no es tan fácil. Estamos de ese océano tocando una gotita o apenas mojando nuestro dedo de pie en ese océano. Mucho menos estamos nadando y ver su profundidad. Entonces, vemos cómo Abdul-Baha pensaba diferente. Los demás en guerra, en matanza, en tener hegemonía y mejores armamentos. ¿Cómo hago? Su mente estaba ahí y Abdul-Baha, su mente era comprar tierra, prepararlos para hambruna y dar protección. Y la primera medida fue, dijo, todos los bajáis que están visitando Tierra Santa regresan a su país porque no es seguro acá.
Menos de un año después de estallar la guerra en Europa, cuando el Imperio Otomano, Turquía, se unió a las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría. Las potencias aliadas, entre las que se inició Francia, Gran Bretaña y eventualmente Estados Unidos. La idea era quién se apodera de la Tierra Santa, quién a Palestina, quién vota a los tumanos, y tumanos de que nadie lo vote. Entonces vienen dos bandos a pelear por Tierra Santa. Formaron un bloqueo estricto alrededor de Haifa. La comunicación y los viajes dentro y fuera de la zona eran casi imposibles. Haifa y Akka fueron arrastrados a la historia de la guerra, Para proteger a los bahá'ís residentes de Haifa y Akka del peligro, Abdu'l-Bahá decidió trasladarlos a una aldea drusa cercana llamado Abu Sinan, mientras que él permaneció en Akka con solo un bahá'í. Sin embargo, el bombardeo de las fuerzas aliadas hizo necesario que finalmente se reuniese con los demás bahá'ís de la aldea. En un momento dado, un proyector cayó cerca de Abdu'l-Bahá, pero no explotó en el jardín de Ridwan, cerca de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá hizo que los bahá'ís de Abu Sinan establecieran un dispensario y una pequeña escuela para los niños de la zona. Imagínense el rol de Abdu'l-Bahá, no solamente porque era centro de interpretación de escritos de Bahá, no, mucho más, profundo. Vemos ahora su labor humanitaria. Durante ese tiempo, Abdu'l-Bahá asumió dos de sus obras bien conocidas, a los que fueron fieles y tablas de plan divino. La primera es una serie de charlas que dio durante la guerra, elogiando a 79 bahá'ís heroicos. La segunda es una serie de cartas escritas en 1916, dice que sentaron las bases para la difusión mundial de la fe bahá'í. Abdu'l-Bahá estaba en todo, como Dios, presente en todo. Finalmente, durante la guerra, Abdu'l-Bahá reanudó las reuniones semanales en su casa, saludando calurosamente a los visitantes y reuniéndose con personas de todas las sectores de la sociedad, entre ellos a otomanos, imagínense, mismo Turquía, británicos, alemanes, mira a todos los que estaban en guerra uno contra otro. Vemos otomán, Turquía, aliado con Alemania, británico, estaba con Francia, pero igual recibía a todos y otras figuras militares y gubernamentales. Porque guerra no era asunto de Abdu'l-Bahá, pero el impacto sí. La agonía colmaba su alma ante el espectáculo de la carnicería humana provocado por el fracaso de la humanidad en responder al emplazamiento que él había emitido o en entender a los avisos que él dio. Escribió más tarde Shoaib Effendi sobre Abdu'l-Bahá durante ese tiempo en su libro Dios Paz. Entonces vemos sufrimiento de Abdu'l-Bahá, ver toda esa carnicería y ver cómo ayuda a todo. Es que los hombres destruían, mataban, bombardeaban, él tenía que protegerlos y a la vez enseñar la fe. Los lanceros indios son que apoyaron a Inglaterra, marcharon por Haifa después de haberlo conquistado a los otomanos en septiembre de 1918. Entonces ahí era que el gobierno de Turquía perdió su hegemonía sobre Palestina, Tierra Santa. Hoy día Israel y Palestina están compartiendo la tierra. Ahí estamos, hablamos en Israel, Haifa, acá. Bien. Entonces, Inglaterra o Francia y un poco de apoyo de Inglaterra, de Estados Unidos.
ganó a los alemanes, a los otomanes, todavía en Turquía, y a Austria, que también era perteneciente, pues, con mismo político de Alemania, porque Hitler en verdad no era alemán, Hitler era de Austria, austriaco. Bien, ahí podemos ver después de dominio, gobierno Inglaterra, con apoyo de Francia y un poco apoyo de Estados Unidos y con lanceros indios que apoyaron al gobierno británico, dominaron Tierra Santa. Tras la liberación de Haifa, el 23 de septiembre de 1918, la ciudad vivía una frenesía, una locura, una histeria. Abdul-Baha mantuvo una atmósfera de calma y dignidad, mientras recibía un flujo continuo de visitantes entre los que se encontraban generales, oficiales, soldados y civiles. Las noticias de su seguridad aliviaron a los bahá'ís en todo el mundo porque tenían preocupación por Abdul-Baha, que va a ser de él, y no quería salir de Tierra Santa, estaba ahí porque tenía misión. Pero cuando muchos se enteraron que después de guerra Abdul-Baha está bien, fue una tranquilidad para los bahá'ís del mundo. Conscientes de la amenaza de otra guerra, Abdul-Baha mostró gran interés en los movimientos que trabajan por la paz. En 1919, por ejemplo, mantuvo correspondencia con las organizaciones centrales para una paz duradera en La Haya, que la había escrito 3 años antes. Haya es corte de Haya, hasta ahora funciona, hasta ahora. Es un corte que Abdul-Baha le dio su bendición. En muchos países ayudó, como por ejemplo Perú y Chile, tienen un montón de tiempo problema con aguas. Ya, pues, Haya dice, coge mitad, tú, se acabó el asunto, ¿para qué se van a matar? Igual Colombia tenía también con sus vecinos problemas. Todo eso a ella le da una solución sabia. No es pues total satisfactoria. Dice, ya pues, coge mitad, pues. Como dicen mitad mota, acá dicen como jerga, ya se reparte. Haya hasta ahora funciona y tiene gran rol. En un mensaje al que se hace referencia como la tabla de la Haya, Abdul-Baha, al tiempo que alababa a las organizaciones, también fue sincero a afirmar que la paz requería una profunda transformación de la conciencia humana y un compromiso con los verdaderos espirituales enunciado por Bahá'u'lláh. Ok, entonces vemos, está bien, Haya, corte de Haya hasta ahora, logra bastante la paz, no totalmente satisfactorio, pero por lo menos evita guerra, matanza, como en este caso entre Perú y Chile, ¿no? Que si no hubiera Haya, nos hubiéramos estado matando. ¿Y qué vamos a ganar? Nada. Uno mata más, otro mata menos, uno destruye más, otro destruye menos, pero todo es destrucción y matanza. Y vemos ahora con esa amistad Perú y Chile, en frontera Perú y Chile, diariamente se mueven millones de dólares de negocio. Ambos países se benefician. Eso es gracias a la Haya, que trae paz. Ese es un ejemplo porque Abdul-Baha dirijo una tabla a este corte internacional. Cómo lo orienta a través de su tabla, donde hasta ahora su decisión está basada en principio de Abdul-Baha. Igual Naciones Unidas, cuando quería formarse, también necesitaba ayuda de Abdul-Baha, ¿okay? Para formación de Naciones Unidas, para ver sus principios, su lineamiento de Haya también, todo. Bueno, primero fue Haya, luego Naciones Unidas. Todo fue con lineamiento de Abdul-Baha. Si no, no podían trabajar. Esa también es una historia bien bonita. Como hasta ahora Naciones Unidas, los bahá'ís tienen un despacho allá en Naciones Unidas, son muy críticos. Como Haya toma sus decisiones basado en el principio de la fe, brillando paz, unidad, hermandad. Eso es lo que promueve. Entonces, vemos importancia de Haya, que Abdul-Baha también lo dice, que es importante que ellos intervienen, pero también conciencia humana. Tenemos que forma pensar, cambiar. Eso es lo que estamos haciendo los bahá'ís. No importa
claro, dificultades que tengamos, un Bahá'í con otro, somos seres humanos, dentro de la comunidad, eso no interesa. Lo que interesa es idea central más elevado que Abdul Baha que quería compartir las enseñanzas de Baha'u'lláh para ese bienestar, paz. En la actualidad, la paz universal es un tema de gran importancia, pero es esencial la unidad de conciencia a fin de que los cimientos de ese asunto sean estables. Su establecimiento firme, su edificio resistente, escribió Abdul Baha en esa carta. Hoy nada más que el poder de la palabra de Dios, que abarca las realidades de las cosas, puede atraer los pensamientos, las mentes, los corazones y los espíritus bajo la sombra de un solo árbol. Eso es importante lo que está haciendo Baha'u'lláh con su religión que fundó. Es como cuando ustedes ven limaduras de fierro, que son metales, cuando lo lijas, ven ahí, son polvitos como arena. Usted ve que no pasó nada, pero tan pronto se acerca un imán, toma forma. Todas esas virutas o limaduras de fierro, que son como arenilla, pero son de fierro, restos de fierro. Igual, alguna vez que hayan hecho serrucho con metal, veían que polvitos quedaban o limaron. Bien, entonces, cuando viene un imán, empieza a darle formas bien hermosas a esas virutas o a estos polvitos que estaban de metal esparcidos. Entonces, mensaje de Baha'u'lláh, oraciones de la fe, presencia de Bab, de Abdul Baha, de Baha'u'lláh, de Shah Effendi, de todos esos seres, de Casa un Santo Crucisa, todo eso se crea un magnetismo que da forma a todos esos virutas que estaban desparcidos. Todo eso se forman una forma de belleza. Eso también causa la oración. Entonces, ese es un poder divino que está funcionando, ¿cierto? Que simbólicamente Baha'u'lláh dice, mis ángeles, también la Biblia dice, cuando dan oraciones, mis ángeles van, los ayudan, ¿ok? Pero ¿qué son los ángeles? No podemos definir a los ángeles, pero sí podemos sentir esa presencia, sí está actuando. Aunque simboliza como ángel, pero sí hay fuerzas espirituales que están en función a través de nuestras oraciones, a través de nuestras acciones, a través de nuestra unificación de pensamientos, como este imán va dando forma a este viruta que está ahí, se va a dar una figura. Pongan internet después cuando estén libres, pongan imán con virutas, ven cómo forma figuras hermosas. Esta hermosura de unidad de pensamiento le está trayendo este imán que es Baha'u'lláh, su fe. Hay una tabla de Baha'u'lláh. Bendito, doblemente bendito, es el suelo que sus pasos han hollado, el ojo que se ha alegrado con la belleza de su semblante, el oído que se ha visto honrado al escuchar su llamamiento, el corazón que ha probado la dulzura de su amor, el pecho que se ha dilatado por medio de su recuerdo, la pluma que ha expresado su alabanza, el rollo que ha portado el testimonio de sus escritos. Rogamos a Dios, bendito y exaltado sea Él, que nos conceda el honor de encontrarnos pronto con Él. Él es, en verdad, el que todo lo oye, el Todopoderoso, el que está dispuesto a responder. Tablas de Baha'u'lláh, página 264. Claro, el que está dispuesto a responder. Entonces, hablando a las mentes y corazones sinceros. Y ahí van a entender
la bendición, ¿no? De conocer a Abdul Baha, de leer sus líneas que reveló. Eso es lo más increíble para la humanidad y para vida de cada ser humano. Por eso Abdul Baha, cuando estaba en Estados Unidos, algunos decían, ¿tú eres el mensajero? No, yo soy Abdul Baha, ese es mi título. El título que él se dio es siervo de Dios. ¿Y por qué es siervo de Dios? Ahí creo que es evidente ser siervo de Dios con todo el servicio que hizo hasta su muerte, hasta todo su último instante de su vida. Entonces, para los que están dispuestos a responder, esas almas sensibles, receptivos, entenderán qué significa esa línea. Durante toda su vida, Abdul Baha dedicó su energía a los otros. Él continuamente ayudaba a los enfermos y alimentaba a los pobres. Él difundía el mensaje de la unidad racial y de la paz mundial. Y un alineamiento, ¿ok? Y en verdad, como dice, literalmente dio sus propias ropas a los necesitados. Era increíble. Ahí tenemos a Abdul Baha. Muchas gracias por su atención. Ok. Muchas gracias. Voy a compartir el programa que teníamos. Ok. Ruby va a continuar. Aquí como vemos Abdul Baha con los niñitos color blanco y negro. ¿Qué pasa? Que en época de Abdul Baha hasta ahora hay lugares propios de la gente de color y de blancos, donde gente de color no podían ir ahí. Y Abdul Baha no empezaba su discurso en Estados Unidos si no ingresaban gente de color primero. Entonces, cuando los veía juntos, recién dirigía su charla, si no, no hablaba. Ok. Aquí estamos con Ruby.